Quiero proponerles 4 puntos. Primer punto: llevamos este tesoro en vasijas de barro. Usted es una vasija, pero usted es una vasija maravillosa. Hágase consciente de que usted es vasija. Usted no es un ángel. Y usted, el día que entienda que no es un ángel, va a entender su equivocación, va a entender su error, va a entender su miseria, va a entender su caída, va a entender su pasado y va a saber leer su historia desde Dios. Amigos, es que lo que más nos duele a muchos de nosotros es la historia. Si pudiéramos borrar algo del pasado, cogeríamos un borrador y empezaríamos a borrar. Por eso, lo mejor que le puede pasar a una persona es entender esto: que yo no soy un ángel, que yo no tengo alas, que yo soy creación de Dios, que yo me puedo estropear, que yo me puedo caer, que a mí me duele la vida y el alma y que yo también lloro. Yo no soy un ángel. Y mientras no entendas eso, no vas a entender tus equivocaciones. Y mientras no entendas eso, no te vas a perdonar. Y mientras no entendas eso, vas a seguir arañando el pasado. Y mientras no entendas eso, vas a querer muchas veces llegar con actitudes de desquite a la vida de los demás. Llevamos este tesoro en vasijas de barro. Dios nos hizo de una materia que se llama fragilidad, que se llama debilidad, que se llama miseria. Nos hizo con un material que se llama también pecado, capaces de pecado. Padre, ¿y por qué? Porque así dejas entrar a Dios, porque así dejas actuar a Dios. Y si bien nos puso en un paraíso y nos hizo muy parecidos a Él, Dios también es capaz de aprovechar la caída como la oportunidad para tendernos la mano. ¿Por qué te das tan duro? ¿Usted por qué se da tan duro? Es que usted no se puede equivocar. Es que usted es diferente al común de los mortales. Usted comparte con nosotros la misma realidad y estamos hechos de la misma materia prima. Entonces, no se dé tan duro cuando Dios te ha puesto un empaque que se llama vasija de barro. Así te hizo Dios. Segunda idea. Qué cosa tan bella. Para que se vea bien que este poder extraordinario no procede de nosotros, sino de Dios. Si usted mira esa imagen, va a ver una cosa distinta, un hombre luminoso. Y es que ahí, en medio de la debilidad, en medio del error, en medio de la equivocación, en medio de la caída, en medio del reproche, en medio de la angustia, en medio de las lágrimas, en medio de la depresión, en medio de la desesperación, aparece una fuerza especial que siempre me sostiene. Uno se pone a hablar con usted y usted es capaz de contarle a uno una cantidad de historias que uno dice: no me digas eso. Sí te lo digo. ¿Y cómo fuiste capaz? Dios. Entonces es Dios el que es capaz, en medio de esa realidad de vasija de barro, desplegar un poder extraordinario para que en tu debilidad el mundo sepa que no fuiste vos, porque no tenés con qué,
Es que vos no tenés con qué, yo tampoco. Pero Dios sí. Y en medio de tu miseria brilla Dios. Y en medio de tu pecado aparece Dios. Y en medio de tu oscuridad Dios se muestra. ¿Cómo se llama eso? Se llama la gracia. Se llama la gracia. Y es por eso, queridos amigos, que San Pablo en una de sus cartas dice: hay algo que yo no soporto en mi vida, hay algo que yo no soporto en esta materia de barro, en esta vasija de barro, hay algo que yo no soporto y me está doliendo mucho, y es como un aguijón que me está punzando el alma. Y ese aguijón lo ha sentido usted cuando a veces siente los días tan pesados, la vida tan pesada, cuando a veces vienen los recuerdos y se pasean por tu memoria, cuando a veces hay cosas que te causan tanto dolor. Y es San Pablo diciendo: es un aguijón que me punza el alma. Y le he dicho al Señor: yo no soy capaz. Y el Señor me dice: tú sí eres capaz, te basta mi gracia. Y entonces San Pablo se atreve a decir una cosa extraordinaria: entonces, con la gracia de Dios, cuando soy débil, soy fuerte. Eso es lo que a usted le ha pasado. Por eso usted no se ha caído. Y por eso usted superó una enfermedad. Y por eso usted ha superado o está superando la pérdida de un ser querido. Porque ahí, en esa realidad de ser vasija de barro, brilla el poder de Dios, que es una fuerza extraordinaria, que no es de nosotros, no procede de nosotros, sino de Él. Yo, ¿cómo fui capaz de superar eso? A ver, usted nos ha preguntado eso después de una prueba. Yo, ¿cómo fui capaz? Humanamente no hubieras sido capaz. Tú fuiste capaz en Dios. Fue Dios el que te hizo capaz. Tercero, y miren esto tan maravilloso: estamos atribulados por todas partes, al caído caele, pero no abatidos, perplejos pero no desesperados, perseguidos pero no abandonados, derribados pero no aniquilados. Estamos llevados pero ahí vamos. Eso es lo que dice San Pablo. Estamos llevados pero ahí vamos con el Señor. Y esto me encanta a mí, porque pareciera que nunca la prueba fuera a desaparecer de la vida. Y salgo de una y llega otra, y si no llega yo la busco. Y yo voy creando nostalgias, y yo voy creando problemas, y a veces yo voy creando situaciones, porque pareciera que esa eterna inconformidad me llevara a buscar algo que me sacudiera la vida desde la preocupación. Nunca faltarán las pruebas. Podemos estar muy llevados, pero siempre, escúcheme esto, siempre, providencialmente, porque Él cumple sus palabras y sus promesas, siempre habrá una salida. Nosotros decimos: Dios manda la enfermedad, pero manda también la medicina. Y lo que queremos decir con eso es que podemos estar atribulados en todas partes, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no caídos, llevados, pero no tumbados. Es el Señor que nos sostiene. Y eso se llama la providencia de Dios. Aquí hay personas que yo conozco un poquito su historia, con tantos dolores,
con tantas nostalgias, con tantas situaciones que era para uno no estar aquí ni seguir viviendo. Y ellos entendieron esto. Ellos entendieron que estamos abatidos, que estamos atribulados, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, con problemas, pero con alguien más grande que el problema. A veces en la oscuridad, pero esperando en alguien que es la luz. Es la providencia de Dios que entra cuando vos esperás en Dios y cuando lo dejas trabajar. Cuarto, siempre y a todas partes llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Eso es una cosa preciosa si usted y yo la entendemos. Cuando te esté doliendo mucho la vida, cuando estés pasando por la noche oscura de la que hablaba San Juan de la Cruz, cuando estés pasando por ese momento de desesperación, cuando sintas que no sos capaz, cuando en tu interior digas yo me quiero morir porque en mi vida no tiene sentido, es cuando tenés que pensar en este hombre, es cuando tenés que pensar en sus sufrimientos, es cuando tenés que pensar cómo a él le arañaron la piel y le hicieron doler el alma. Y cuando eres capaz de mirar tu sufrimiento desde los sufrimientos de Cristo, eres también capaz de mirar en su muerte la vida y por tanto la resurrección. Qué cosa tan bella. Llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos de la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús venga a nosotros. Y si a mí me está doliendo, miro mi dolor desde el dolor de Cristo. Y si Él murió, también yo tengo que morir en mi vida muchas cosas. Y si Él resucitó, me está abriendo un camino de luz y de esperanza. El dolor que estás viviendo tiene una salida en Dios y se llama la respuesta del Señor. Dios responde. Estoy seguro que el Señor te trajo esta noche a este lugar porque seguramente estás pasando por una situación difícil, pero seguramente Él te está diciendo: mírame a mí aquí en la cruz, a mí no me tocó facilito, a mí no me tocó, y yo no me bajé de la cruz. No se baje de la cruz, porque la resurrección llega a la cruz. Y allá donde te está doliendo, Dios ya te está resucitando. Y allá donde sentís que no sos capaz, ya Dios te está salvando. Y allá donde sentís que te duele demasiado la vida, ya Dios está haciendo su obra. ¿A qué te trajo Jesús esta noche a este lugar? A decirte que aunque lleves este tesoro en vasijas de barro, Él está contigo. Él está contigo. No te des tan duro, que el Señor te sabe perdonar si eres capaz de levantarte. Le voy a pedir el favor que ponga su mano derecha en el corazón y le va a decir al Señor: Señor, así como el alfarero es capaz de tomar el barro y hacer una vasija bonita, toma mi barro, Señor. Yo soy barro, soy vasija, y hazme muy bonito, muy bonita. Hazme, Señor, fuerte en la debilidad, y regálame, Señor,
tu gracia para entender que la vida de tu mano tiene sentido. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime, Jesús, Eucaristía. Eucaristía, lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime, Jesús, Eucaristía.